Buenas noches, damas y caballeros. Les habla Zaira Ledesma. Es un honor para mí darles la bienvenida a esta puesta en circulación del ensayo titulado Hallazgos de la neuroeducación para el aprendizaje temprano, autoría del doctor Franklin Almeida Rancière. El ensayo está editado, promocionado y distribuido por Editorial Santuario. Saludar de manera muy especial la presencia del doctor Leonel Fernández, quien se encuentra con nosotros esta noche. Bienvenido, presidente. De igual manera, saludar a doña Josefina Pérez Gaviño de Almeida. Con ella, saludar a sus hijos, nietos y demás familiares que le acompañan. Bienvenidos a esta actividad. La educación en los primeros años de vida es fundamental para el desarrollo de todo ser humano. Y es por ello que para hablar sobre esta propuesta de inclusión social, tenemos un panel integrado por profesionales expertos en la materia, a quienes me complace presentarle. Está con nosotros el doctor Santiago Valenzuela, la maestra Lourdes Enríquez, el doctor César Castellanos. Nos acompaña además la doctora Josefina Pimentel, la doctora Ligia Amada Melo y el doctor Onofre Rojas. Invitarles además a adquirir el libro, este ensayo que está en el lobby. Además pueden a través de la plataforma de Amazon ordenarlo. Para darle paso a las magistrales exposiciones e intervenciones de los panelistas, permítanme presentarle a la moderadora de este panel. Ella es doctora en Derecho, con maestría en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales, especialista en Derecho Laboral. Además, es maestra en la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con nosotros, la doctora Mildred Beltré. Adelante. Muy buenas noches. Este ensayo ahora sí, que hoy estamos presentando en esta noche, que es una noche muy especial por la presencia de todos ustedes y en especial por la presencia del presidente Fernández, que ya está recuperado de su situación de salud, lo cual nos agrada de sobremanera. Y todos y todas los que están aquí, de alguna manera, tienen una vinculación tanto con el doctor Almeida como con el tema que nos convoca, el ensayo que él ha preparado sobre los hallazgos de la neuroeducación para el aprendizaje temprano. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo, el equipo que compone este panel, que como ustedes observan está integrado por profesionales de destacada trayectoria y reconocimiento, tanto como académicos como profesionales en el ejercicio, tanto de la neurociencia, neuroeducación, educación y políticas públicas. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo para adoptar una metodología que nos permita agotar las intervenciones respetando el tiempo. Cada expositor o expositora, integrante del panel, tendrá 10 minutos para su intervención. Tengo la misión de recordarles a los 7 minutos que ya han pasado 7 minutos, que quedan 3, y a los 3 minutos diré la palabra tiempo. Con eso todos vamos a saber, y de igual manera el expositor o la expositora, que ya concluyeron los 10 minutos a los cuales tienen derecho. Pasado la participación de cada uno de ellos,
vamos a las preguntas que ustedes, el público que se dio cita esta noche a acompañar al doctor Almeida en la publicación de este último ensayo, tendrán la oportunidad de intervenir con preguntas, reflexiones, comentarios, y 10 personas esperamos que puedan participar con 1 minuto cada una de intervención. También vamos a tener el control de ese tiempo. Pasada esa fase, vamos entonces a seguida a que los panelistas puedan contestar, adicionar otras reflexiones o hacer intervenciones que ellos se sientan en la motivación de hacerla de manera libre y espontánea, con una duración no mayor de 5 minutos cada panelista. Como ustedes observan, esta actividad está prevista para una duración máxima de 2 horas. Sin más, y con el permiso de todos ustedes, vamos a iniciar este panel que les aseguro que no va a tener desperdicio, tanto por la calidad de los expositores como por el interés de un tema que vamos a tratar en la noche de hoy, que es una preocupación de todos los dominicanos y las dominicanas, que es la educación. Y el ensayo del doctor Almeida trae propuestas. Creo que es una característica de él, que no se queda solamente en la teoría, sino cómo aterrizar esa teoría con políticas públicas que puedan beneficiar a la mayoría y sobre todo a esa mayoría excluida que lamentablemente es el grupo poblacional que no tiene acceso a una educación de calidad. Entonces, sin más, iniciaría nuestro panel con la intervención de la licenciada Lourdes Enrique, MA, que tiene una formación de psicóloga clínica y educadora, con maestría en psicología educativa, formación de formadores, con doble titulación de la Universidad de Barcelona, España, máster en neuropsicología y aprendizaje de la Universidad de La Rioja, España, entre otras. Es docente de universidades a nivel de grado y posgrado y ha sido ponente en diferentes congresos nacionales e internacionales sobre el tema de la psicología y la neuroeducación. Con ustedes, Lourdes Enríquez. Lo primero que voy a hacer es irrumpir una disposición de nuestro invitado, el doctor Almeida, que me pidió con muchísimo cariño que me quedara sentada. Pero le voy a pedir, y le voy a pedir el permiso primero de pararme y de contarles algunas cosillas de 10 minutos que nos dan. Y esta metodología es una metodología participativa más que visual, etcétera. Pero eso trae sus limitaciones. No tenemos un podio, estamos, bueno, en este diálogo compartido. Quiero felicitarlo, doctor Almeida, porque hay que atreverse. Y usted es una persona atrevida, en el sentido de que se da permiso. Y se da permiso para hacer cosas que a veces no son tan populares, pero que a veces no son tan comunes. Porque aunque la neurociencia está de moda, la neuroeducación apenas empieza quizás 5, 7 años a conjugar, porque la neurociencia es una ciencia consiliente, es una ciencia que se enriquece y se llega a ella desde diferentes perspectivas. Lo vemos aquí en este panel que usted ha formado. Es decir, a veces se viene de la psicología, a veces se viene de la medicina, a veces se viene de la biología, a veces se viene de la educación. Entonces, por eso estoy parada, porque no puedo educar, jamás puedo educar, decir alguna cosa que no sea de pie. De suerte que las personas puedan verme, y sobre todo por aquello de la atención, felicitar este libro que
necesariamente debe hacer opinión pública, en el sentido de que es un libro que tiene 12 capítulos y que 6 de ellos se dedican a los temas de la neuroeducación y 6 de ellos a la educación misma. Pero hay una cosa curiosa, doctor Almeida, que necesitamos cubrir, y es una falta que luego yo le mandé una polimedia que usted pudo revisar, y obviamente una polimedia que tiene 18 minutos es una forma de hacer videos actuales que los profesores mientras vamos hablando va detrás unas imágenes y tal. Está en mi canal, bueno, de hecho cedinfa.com, y tiene que ver con el cerebro infantil, y esa es la gran ausencia, pero que necesita complementarse, porque usted lo cita una y otra vez: la importancia de cuidar a la madre, la importancia de cuidar al niño, la importancia de proteger y proteger los entornos, pero da la casualidad que el primer entorno del niño es la madre, y la madre, aunque en la mayoría de los, digamos, países más o menos desarrollados como el nuestro, se le sacan sangre, se le pone vacuna, se le atiende, se le da comida. Tenemos asignaturas pendientes, doctor Almeida, como por ejemplo que los hombres apoyen a la madre, ¿no? Y que se hagan responsables de la misma. Y una gran ausencia es la educación emocional, pero sobre todo la atención emocional de la madre. La madre definitivamente puede comer bien, puede inclusive ser atendida, pero al ser querida, al ser comprendida, al no tener estrés crónico, que es lo que pasaría por el útero materno al niño, y lo afectaría, lo dañaría desde muy temprano. Tanto así que es preocupante saber que en los 3 primeros semestres, el primer trimestre del embarazo, el niño o la niña que está en el útero materno puede inclusive verse afectado su cerebro de una manera particularmente preocupante, que va desde la simple hiperactividad o déficit de atención hasta temas de mucho más de neurodesarrollo mucho más complicados. Por tanto, no estamos hablando de cosas baladí, y es algo que pasa, doctor Almeida, con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Salud Pública. Estamos hablando de educación inicial, y evidentemente es la Secretaría de Educación la que tiene que ser la protagonista principal de este trabajo, ¿no? Que por lo que sabía en tiempos pasados, en las estancias infantiles estaban a cargo del sistema de salud, y debe de ser educación, en el sentido de que psicólogos, que ya usted lo coloca muy bien cuando pone la plantilla de cada uno de cada una de esas estancias infantiles, cómo estarían colocadas. Ahí podríamos añadir también hay un profesional que nos faltó, que quizá pudiéramos convocar, que es el trabajador social, que es el que está más especializado para visitar los hogares, más que los orientadores, más que los psicólogos, más que los maestros. Entonces, al plantear esto, usted empieza hablándonos de la educación inicial en el primer capítulo, y nos habla de qué nos dice Harvard. Y definitivamente es un planteamiento sólido, es un planteamiento robusto de la necesidad de atender la primera infancia y de atender el infantil, o sea, la educación infantil, que usted bien coloca que más que de los 45 días debería ser más o menos a los 6 meses, inicia por ahí la entrada del niño. Pero quizás, doctor Almeida, pudiéramos atender a esa madre lactante o esa madre embarazada en esos entornos y convocar, es decir, ampliar un poco el proyecto suyo, ¿no? Un poco yo de atrevida diciéndole a usted cosillas que usted quizás sabe mejor que yo. Por tanto, cuando hablamos del cerebro infantil, hablamos de todo esto, ¿no? Si queremos
si queremos preservar la salud de la sociedad, necesitamos atender a la madre. Necesitamos atender desde el útero materno, que esa atención sea adecuada. Seguimos, y usted en el capítulo 3 nos habla de la música. Y una de las cosas interesantísimas, y es que el doctor Almeida nos está diciendo la importancia de la educación artística, porque con los niños tenemos que jugar, con los niños tenemos que, ¿cómo le cuento? Tenemos que ponerlos en movimiento, como estoy yo parada ahora, ¿no? No sentados largos tiempos, porque es imposible. Un cerebro sentado es un cerebro que no se mueve. Los seres humanos tenemos cerebros precisamente porque nos movemos. Tenemos que movernos, tenemos que caminar, tenemos que hacer eso. ¿Y por qué necesita del arte el cerebro, doctor? Porque necesita de la música. Aquello del efecto Mozart es una leyenda urbana, pero sí sabemos dos cosas fundamentales con el tema de la música, que escuchar música nos calma, porque es el lenguaje de las emociones, y que hacer música ayuda a lo cognitivo, ayuda a esa conformación cerebral. Hoy no se puede decir, doctor, de emoción y de cognición, porque todo va unido. O sea, tanto las emociones como la cognición, no podría haber una sin otra. Se separa para estudiarla, pero definitivamente la emoción y la cognición van juntas. 3 minutos, bueno, ya casi nada, pero solamente recordar aquí, ¿qué vamos a hacer con los infantiles en esas estancias? Pues miren ustedes, salvar las noticias, y son todo lo que entra por los sentidos, y acuérdense que hay 5 sentidos que todos conocemos, pero hay 2 sentidos que el cerebro le da más importancia a esos 2 sentidos, que es el propioceptivo, que es cuando uno está parado, y yo le digo a los estudiantes, a ver que no se encorve, porque se ha demostrado que cuando usted está encorvado y ve, y andan los muchachos, los adolescentes con los celulares encorvados, ven menos bien, o sea, hacen cosas, ven más a lo negativo, se atiende más a lo negativo y aprenden menos. Entonces, cuando el ambiente es bueno, cuando el ambiente es emocionalmente positivo, se activa el hipocampo. Fíjense ustedes, con la educación física, el hipocampo se agranda, que oía yo a los doctores hablando de los hipocampos y el Alzheimer, ahorita, entonces, o sea, que uno oyendo ahí tras bastidores, cosillas, pero es muy importante salvar el cuerpo, haciendo ejercicio, haciendo tai chi, haciendo qigong, haciendo movimientos lentos, porque como decía Nazaret Castellano, no es solamente movimientos lentos, es decir, cuando usted hace movimientos lentos, el cerebro se atiende ese movimiento más que cuando es rápido, a veces ni se entera del movimiento. O sea, la posición del cuerpo y la posición de los órganos, muy importante esos 2 sentidos, muy importante. Las noticias, la lingüística, y ahí viene todo lo que usted dice en ese hermoso libro de literatura, hacerles cuentos, hacer poesía, movernos, etcétera, con ellos. Bueno, y las funciones ejecutivas, lo dejo ahí, que son un gran debate, las funciones ejecutivas. A continuación, tenemos la intervención del doctor César Castellanos, que es licenciado en psicología, doctor en neurociencia cognitiva, consultor internacional de gobiernos y organizaciones no gubernamentales de más de 40 países, investigador y académico, director del Instituto Dominicano para el Estudio de la Salud Integral y la Psicología Aplicada. Con ustedes, el doctor Castellanos. 10 minutos, doctor. 10 minutos, sí. Bueno, gracias. Buenas noches. Gracias por estarse cita esta noche acá, a todos y a todas. Gracias, doctor Almeida, por habernos convocado, invitado. Yo estoy muy contento de que la profe Lourdes haya iniciado irrumpiendo las normas, porque nos tuvieron no habíamos empezado, era porque nos estaban torturando allá para que no nos pasáramos de 10 minutos, era obligado, hay toda una manipulación psicológica, y entonces todos estamos aterrorizados, así, represiva, exacto. Entonces yo me voy a parar también, entonces
Y además me voy a mover. Muy bien. Porque bueno, ya que son 10 minutos, vamos a disfrutarlos, ¿verdad? Los pocos que nos quedan. Bien, vamos a ver si me pueden colocar la presentación, por favor, porque son 10 minutos. Párenme el cronómetro, porque... básicamente la presentación que traje para ustedes, para compartir, era para ahorrar tiempo, precisamente para que el tiempo nos rinda, con algunas imágenes que resumirían, sí, la primera, resumiría muchas de las ideas. Lo que quiero básicamente es aprovechar el tiempo para aportar algunas de las evidencias de las cuales disponemos en este momento sobre la relación que existe entre las condiciones de vida de la población, las condiciones materiales, emocionales, afectivas de vida de la población y el neurodesarrollo en la infancia, y de allí desprender cómo esto está vinculado con la necesidad de aterrizar todo esto en políticas públicas, porque de otra manera pues solo sería un ejercicio académico, ¿no? Y en tal sentido, tenemos suficiente evidencia hoy día de que el sistema nervioso se organiza según una serie de secuencias de procesos adaptativos que son altamente dependientes y vulnerables del entorno, no solamente de las condiciones biológicas, genéticas, que ciertamente están ahí, pero también del entorno, del medio ambiente, de las condiciones materiales de vida, del acceso a una nutrición adecuada, el acceso también a un ambiente afectivo que ayude al desarrollo de este sistema nervioso. Sabemos también, y esto es conocimiento que ya no es nuevo, pero sabemos que entre los 6 meses y los 2 años, como pueden ver allí, el tejido nervioso está en su momento cumbre, está en el momento en que está por definirse muchas cosas, y es en esa etapa precisamente donde tiene mucha importancia un proceso que llamamos podas sinápticas, que van a darle forma, entre comillas, a este sistema nervioso. Y esas podas sinápticas, y el tiempo no nos va para hablar como debería hablarse de ello, pero pueden hacer que un niño, que una niña aprenda a dar y a recibir afecto, así como aprende las matemáticas. Porque cuando estas podas sinápticas cuando este proceso se da en un contexto de afectividad negativa, de un abandono afectivo, con violencia afectiva, eso también modifica la estructura arquitectónica del cerebro, la citoarquitectura cerebral. Entonces, hoy día tenemos evidencia de eso también, y por eso lo que estoy es tratando de dar un poco más de soporte a estas ideas de poder intervenir en la primera infancia, porque es allí donde está el simiente de lo que va a ser la ciudadanía más adelante. También tenemos evidencias hoy día de la importancia de comprender los periodos críticos del desarrollo del tejido nervioso, y sobre todo que muchos de estos periodos críticos se dan tanto en la fase prenatal como en los primeros años de vida. Por tanto, es allí donde está precisamente los momentos más críticos de los periodos críticos. O sea que es allí donde debemos enfocar mucho de lo que podemos hacer si queremos hablar de promoción y prevención de situaciones que posteriormente en la fase remedial son más caras, menos eficientes y más dilatadas en su presentación. Bien, ahora cuando hablamos de los procesos emocionales y los procesos cognitivos y los procesos de aprendizaje, entonces todo esto que yo he dicho se complejiza un poco más, ¿no? Y ahí, digamos, el concurso de las distintas redes neuronales es parte de lo que todavía estamos comprendiendo y de cómo se desarrolla esto, pero sabemos que al menos en las primeras 2 décadas de la vida se da el 90% de los procesos clave que se van a dar en el desarrollo de esa persona, y de esa etapa, de esas primeras 2 décadas, los primeros 5 años son claves. Entonces allí tenemos que poner mucho énfasis. Los estudios con animales nos han mostrado que cuando
con mamíferos, ¿verdad? Perros, gatos, cuando se han hecho con ratones, estudios, cuando se hace privación de las condiciones materiales de vida, por ejemplo, poca estimulación, se les da una alimentación deficiente, poco cariño, abandono, no se les acompaña, lo que se ha visto es que esto modifica su sistema nervioso completamente. Hay un sistema nervioso distinto del otro animalito al que se le ha dado cuidado, cariño y esto. De esto tenemos evidencia en humanos ya gracias a las neuroimágenes. Pero no podemos hacer el tipo de estudios que hacemos con animales, aunque tampoco los podemos hacer con animales, pero nos atribuimos el derecho de hacerlo, ¿verdad? Pero podemos ver hoy día evidencia sobre esto a ese nivel. Tenemos suficiente evidencia de que la tasa de crecimiento del cerebro, como pueden ver en esa gráfica, es muy alta en los primeros 1000 días de vida y luego cae, pero sigue creciendo. Y también tenemos evidencia de que más o menos hacia los 2 años ya ese cerebro ha crecido casi todo lo que va a crecer en su vida, aunque va a seguir creciendo, pero ya a una tasa mucho menor. Entonces estos primeros 2 años son clave, son fundamentales. Entonces tenemos algunas evidencias pero muy contundentes sobre el impacto de la pobreza económica y la pobreza material sobre el neurodesarrollo. Desde los años 90 se ha venido acumulando mucha evidencia, sobre todo coincidiendo constantemente en los mismos factores. Casi todos los estudios van concluyendo en que la pobreza afecta la autorregulación, o sea, la capacidad del sujeto a automonitorear su comportamiento, su conducta, afecta el lenguaje, los procesos fonológicos y afecta la memoria episódica. Ahora voy a ampliar un poquito sobre esto en el minuto y medio que me debe quedar ya. Quedan 3 minutos. Gracias. Pero a partir del 2000, la investigación en la neurociencia cognitiva comenzó a utilizar las neuroimágenes con mucha mayor fortaleza, con mucha mayor frecuencia. Por eso tenemos hoy día y disponemos hoy día de resultados de estudios con resonancia magnética estructural y con resonancia magnética funcional que nos van a dar suficiente información como las que no les voy a poder ampliar, pero les pongo allí para que tengan alguna idea. Por ejemplo, sabemos que hay una relación entre el nivel de ingreso de los padres, el nivel educativo de los padres y el acceso a bienes y servicios correlaciona directamente con volumen del hipocampo de los niños, grosor de la corteza cerebral, la trayectoria de las redes neuronales del hipocampo, el volumen de las redes neuronales frontales, lo cual va a tener una implicación en la escuela luego grandísima para el aprendizaje de muchísimas asignaturas en la escuela y la conectividad entre esas redes neuronales. Tenemos evidencia de cómo la pobreza infantil está correlacionada con estructura del hipocampo en estos adolescentes posteriormente. Tenemos evidencia de cómo el nivel educativo bajo en adultos que hoy tienen entre 35 y 65 años está altamente asociado con el grosor de su corteza cerebral y con una serie de estructuras también, que no, por razones de tiempo no vamos a entrar en ello. Pero sí tenemos también estudios con resonancias magnéticas funcionales que nos han dicho, nos han mostrado que el ingreso de la familia, el nivel educativo de la madre y la ocupación del padre se asocia directamente con cambios en las redes occipitotemporales, que se asocia con las redes prefrontales, cambios pero brusco en las redes que están asociadas con la memoria de trabajo y algo muy importante, con las redes amigdalinas que permiten identificar la violencia y responder ante la violencia, ¿no? Y eso está bastante bien documentado hoy día, tenemos mucha evidencia, como les muestro acá, todos estos autores que pongo en la lámina han publicado esto en revistas recientes. Toda esta evidencia nos permite afirmar que hay una relación entre pobreza, ¿verdad?, en términos de ingreso familiar, educación de los padres, privación material y un conjunto de cambios estructurales en el sistema nervioso de la población. Claro, cuando hablamos de ingreso familiar, privación material y todo esto, estos son indicadores socioeconómicos. Tiempo. Son indicadores socioeconómicos. Muchas gracias.
A continuación corresponde al doctor Ignacio Santiago Valenzuela. Es doctor en medicina, magna cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, egresado como neurocirujano de la Facultad de Medicina de Marsella, Francia, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, profesor titular de la UAS de la asignatura Neuroanatomía, neurocirujano de los hospitales Padre Villini y del Moscoso Puello y neurocirujano de la clínica Corazones Unidos y el Centro Médico Dominico Cubano. Ha sido ponente en eventos nacionales e internacionales vinculado a su área de formación y su ejercicio profesional. Adelante. Gracias. Comenzamos a contar los 10 minutos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, presidente Fernández, FIFA de Almeida, profesor Franklin Almeida, distinguidos panelistas presentes. Buenas noches y gracias por la oportunidad. Estamos delante de nuestro director querido del Colegio Universitario. 1975 era mayo y yo estaba en una fila de más de 1000 estudiantes y el profesor Franklin Almeida, un fajador, estaba corrigiendo las notas que habían sido perdidas o dispersadas. Era sábado, todo el mundo aquí en este país de tabaco y ron está descansando, etcétera. Desde las 8 de la mañana yo estaba en esa fila, el profesor me atendió como a las 11, todavía quedaban varios cientos, solito haciendo esa corrección. Hay gente que se inventa como educador. Este es un educador, no solamente un rector magnífico, sino un fajador. Y me ha impresionado con ese opúsculo que es inspirador y que es retador, con ideas muy frescas y como aquella de el pensamiento nuevo sobre el desarrollo del cerebro, que no depende del capital genético con el que uno nace, sino de la interacción entre los genes y la experiencia vivida, lo cual nos lleva a la epigenética. Con la misma cantidad de cromosomas, yo y mi hermano, con experiencias diferentes, estímulos ambientales diferentes, podemos dar resultados completamente diferentes. Y eso nos lleva al origen de la sociopatía. Con estos ninis, con todo estos desórdenes, no solamente la deuda social que tenemos, es cómo se le da amor a esos niños, cómo esos niños no son queridos por su mamá. Y en el libro de Adrian Rain, que es uno de los mejores para poder diagnosticar la criminalidad, nosotros vemos que un niño que no es querido por su mamá está en todos los sociópatas criminales en serie. Y él habla también de aprender haciendo, lo que es demoledor como principio. Y la pinza que nosotros tenemos los Homo sapiens fue lo que hizo que cambiara ese eslabón perdido entre los simios grandes y el Homo sapiens. Fue la pinza. Los simios no pueden pinzar. Desde que comenzamos a usar la pinza, le cambió el cerebro filogenéticamente y tenemos el Homo sapiens. Hay que aprender haciendo. Concepto de plasticidad cerebral, esa infinita capacidad cerebral para adaptarse y modelarse, que es la base del milagro de la inducción y la inmersión educativa. Y la neuroeducación, la neuropedagogía, saber para qué da ese muchacho. Ese muchacho es una estrella dibujando, ese muchacho es una estrella calculando, ese muchacho habla como Demóstenes, y entonces el maestro se va por ahí. Y nadie se le puede decir que no sirve. Lo importante es encauzarlo dependiendo de las áreas cerebrales, área de Broca, área del habla, área de Gersman, el área ideatoria del lenguaje. Un individuo que sea un líder político debe tener un gran lóbulo frontal. Y así nosotros inducimos al muchacho hacia sus tendencias, sus preferencias, y sabemos para qué va a dar el muchacho y para qué no va a dar el muchacho. Y aprender desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. La música,
porque para bailar, lo que tú prefieras, pero para estudiar, Vivaldi, Mozart, Bach, es mucho mejor que Bad Bunny. Y eso el profesor lo toca. Esa estancia infantil neuropedagógica que él está recomendando es fruto de reflexiones de él en su experiencia como ministro del Interior, y también es fruto de su experiencia criando a sus nietos, como abuelo responsable, criando maravillosamente a sus nietos, y da pinceladas sobre el autismo, el síndrome de Asperger. Ya un niño de cada 100 puede estar dentro del espectro autista, que es una condición, no una enfermedad. Eso lo dice el profesor Almeida con todo el derecho del mundo. Y el método del aprendizaje de un niño autista debe ser llevado de la generalidad de un niño sin esa condición, debe ser especificado, debe buscársele la vuelta. Cada niño es especial, y por eso nosotros le decimos a las madres: en la escuela él hace una cosa, pero en la tarde usted hace lo que tiene que hacer. Y toda madre responsable que usted le enseña a aprender educación especial puede convertir un niño del espectro autista en una estrella. En países en desarrollo se debe lograr que en democracia la riqueza sea participativa e inclusiva en beneficio de sus integrantes. Y aquí comienza la propuesta del hombre de Estado. ¿Cómo dar respuestas neuropedagógicas en medio de la pobreza? Inspirándose en lo que el profesor Juan Bosch había promovido en sus 7 meses. Esas villas de la libertad fallidas por ese golpe septembrino que fue una puñalada trapera en la espalda de este pueblo, no dejó que se fraguara eso, y en base a esa inspiración el profesor Almeida, durante su tiempo como ministro del Interior, pudo hacer las villas de la seguridad ciudadana, y ahora está proponiendo esas estancias infantiles neuropedagógicas dentro de las villas para inclusión social. He ahí el hilo conductor inspirador de toda una vida dedicada a los mejores intereses de este pueblo. Y ese libro es fruto de todo ese esfuerzo de una villa. Esas estancias infantiles neuropedagógicas que están dentro de una villa para la inclusión social, con plantilla, metodología, personal, contexto físico, material didáctico, etc. Un opúsculo inspirador, una obra sin desperdicio. Es una obra retadora para todos nosotros. Estamos ante un opúsculo apasionante realizado por un educador visceral, hombre de estado maduro, fajador incansable e inspirado con el futuro dominicano. Abrazando las neurociencias, propone un mejor enfoque para el manejo de la educación temprana. Ojalá ver florecer en el futuro cercano ese maridaje virtuoso entre la neuroeducación y la voluntad política estatal para optimizar la formación de nuestras generaciones emergentes desde la cuna hasta la universidad. Me quedaron unos minutos. Me quedaron unos minutos. Bueno, con esta intervención. Excelente. Ay, sí. Disculpen, olvidé el micrófono. Vamos a pasar ahora a la intervención de nuestra querida profesora Ligia Amada Melo de Cardona, la que todos conocemos y apreciamos, profesora de generaciones, doctora en filosofía con orientación en educación de la Universidad Complutense de Madrid, España, maestría en educación superior de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, profesora emeritísima de la UAS y es directora del Departamento de Pedagogía de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha sido exsecretaria de Educación, Bellas Artes y Culto y es ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. En la actualidad es la directora del Centro de Educación de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, y ha recibido 6 honoris causa de universidades nacionales e internacionales. Una gran mujer y una gran profesional. Con ustedes, doña Ligia Amada Melo de Cardona. Un saludo cariñoso. Gracias, Franklin, por haberme invitado a este panel. ¿Cómo yo voy a agarrar esto? Sí. Miren, indudablemente voy a tratar el tema. Hay algunos aspectos que han tratado los especialistas muy bien,
pero me voy a concentrar en exponerla. O sea, voy a leer desde aquí. Fíjense, la educación inicial es el primer nivel de nuestro sistema educativo, establecido en la Constitución del 2010, en su artículo 63 como gratuita y obligatoria. Y el artículo 33 de la Ley General de Educación 6697 dice que está dirigido a la población infantil comprendida hasta los 6 años de edad. Correspondió al gobierno del doctor Leonel Fernández aplicarla en el sector público, ya que hasta el año 1996 la educación inicial solo se ofrecía en el sector privado y solo abarcaba el 13% de la población correspondiente a este sector. La educación inicial es fundamental para el desarrollo, como ya hemos visto, del educando en el proceso de su crecimiento. Es ahí donde, como establece la neurociencia, inicia el desarrollo de sus potencialidades cognitivas, afectivas y sociales. El nivel se ha impartido en el país, pero no con la base científica que el mismo requiere. La obra del doctor Franklin Almeida, Hallazgo de la neurociencia para el aprendizaje temprano, destaca fundamentalmente la base científica que lo sustenta y la necesidad de que se aplique en la educación temprana con los aportes de la neurociencia, la neuropsicología, la neuroeducación y la neuropedagogía. La neuropsicología permite, como ya se ha dicho, conocer la plasticidad del desarrollo arquitectónico del cerebro. Y por supuesto, la neurociencia y la neuropedagogía, cómo desarrollar los aprendizajes. Se sugiere iniciar la educación temprana en los primeros 6 meses, basándose en el desarrollo que se va produciendo en su cerebro, en contacto con actividades apropiadas que van provocando los aprendizajes. Algunos autores consideran que debe iniciarse a los 45 días de nacido. La organización funcional de nuestro cerebro determina nuestros procesos mentales. Hoy disfrutamos de los avances de la neurociencia, estudios científicos del sistema nervioso, de la neurociencia cognitiva, como ya explicó la doctora, estudios científicos de la mente y el cerebro, neuropsicología humana, estudio de las funciones cerebrales en humanos, la neurociencia y la neuropedagogía, cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje, enseñanza, basándose en la neuropsicología. La atención a esta educación temprana, basada en la neuroeducación y la neuropedagogía, considera el doctor Franklin, provocaría un proceso educativo de calidad e inclusivo, dando un salto a la educación actual, hacia una educación de inclusión social desde la niñez, propiciando un cambio de época. Propone un proceso de enseñanza-aprendizaje basado además de la base científica que aporta la neurociencia en la metodología Aprender Haciendo. Explicó muy bien el especialista, con inclusión social desde la temprana edad, con el diseño de un nuevo currículum que incide en cerrar las brechas aún presentes en el país. El doctor Franklin Almeida, además de lo descrito, enfatiza los siguientes conceptos. El desarrollo del cerebro está determinado por la interacción compleja entre los genes con que se nace y las experiencias que se viven. Las primeras experiencias tienen un impacto decisivo sobre la arquitectura del cerebro y sobre la naturaleza y alcance de las capacidades del adulto. El cerebro se desarrolla y modifica por sí mismo en respuesta a las experiencias. Lamentablemente, es una pena que nuestros profesores del nivel inicial no dominan los conceptos como se aconseja en esta propuesta. Los profesores desconocen la estructura del cerebro, su formación y desarrollo y cómo se producen los aprendizajes, porque su formación profesional carece de estos conocimientos. Como consecuencia, las estrategias usadas por los profesores para provocar aprendizaje se basan en el ensayo y error. Se aplican sin base científica y se evalúan de igual manera. Todo esto trae como consecuencia un déficit de origen que se expresa fundamentalmente en la deficiencia de la comunicación, la lectura y el pensamiento lógico, los cuales constituyen las herramientas para la producción de aprendizaje significativo. De ahí que hoy, con pena, constatamos el bajo nivel educativo del país y la necesidad de dar el salto histórico a una educación de calidad. Esta obra puede contribuir sustancialmente a este objetivo. Aporte de la música, como ya trató la señora Enrique, indudablemente lo recomienda Franklin en su obra, enfatizando que la música permite la liberación de la hormona dopamina en el cerebro, en las áreas de control y ejecución de movimiento. De ahí que el autor recomienda precisamente que se aplique la música en esas instancias.
El doctor Franklin Almeida recomienda enfáticamente que los niños afectados por el trastorno del espectro autista sean atendidos en la educación temprana. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, refiriéndose al autismo, dice: el autismo constituye un grupo de afecciones diversas relacionadas con el desarrollo del cerebro, los cuales se caracterizan por dificultades en la comunicación y la interacción social y por un repertorio de intereses y actividades restringidas y repetitivas. Según estimaciones de estudios, 1 de cada 160 niños padece del espectro autista, y en el 2016 la OMS reporta que 1 de cada 100 niños sufre de autismo. Las evidencias científicas disponibles indican la existencia de múltiples factores. Sin embargo, se ha demostrado que desde la primera infancia y durante toda la vida, una amplia gama de intervenciones puede optimizar el desarrollo, la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas con autismo. El acceso oportuno a intervenciones psicosociales tempranas, basado en las evidencias, puede mejorar la capacidad de los niños con autismo para comunicarse eficazmente e interactuar socialmente. Conforme a las investigaciones científicas, el autismo es una condición que resulta difícil de ser conducida por las familias y padres sin una ayuda profesional. Si en vez de dirigirle se le acompaña dejándolo desarrollar sus propios intereses, puede que los resultados sean óptimos. De ahí que el interés del doctor Almeida de que estos niños sean atendidos en las instalaciones educativas para la primera infancia con especialistas del área. También recomienda el doctor Almeida, por supuesto, el uso de Internet, considerando que los medios educativos constituyen una expansión global para la educación como instrumento para desarrollar capacidades, experiencia y aprendizaje. Han revolucionado a la humanidad como un medio personificado e incluyente al que los niños tienen acceso temprano a los dispositivos electrónicos. Se considera y recomienda al doctor Almeida que ya el país está en condiciones precisamente de que se utilice en nuestra educación la Internet. Otro aporte que hace el doctor Almeida es su referencia a la pobreza, que ya explicó muy bien. Por supuesto, él plantea que es un óbice, que es un obstáculo para el desarrollo. Partiendo de que la mayoría de nuestros niños en las escuelas públicas, aproximadamente el 80%, proceden de hogares con un alto índice de pobreza, se colige que ese gran número está afectado negativamente en sus aprendizajes. No los favorece el ambiente familiar, en su mayoría con padres de bajo nivel educativo y bajas condiciones de vida, y un sistema educativo todavía con mucha deficiencia. De ahí la importancia de aplicar una educación de calidad con profesores bien formados, con el dominio de la aplicación de la neurociencia y neuropedagogía desde la educación temprana, lo cual favorecería que en un futuro cercano podamos salir de este círculo de exclusión y bajas competencias. 7 minutos. Un hecho. ¿Me falta qué? Le faltan 3 minutos. Ay, ¿cuánto? 3. Ok. Déjame ver cómo acelera. Un hecho a destacar en la elaboración de esta obra es que su autor fundamenta su propuesta en la consulta de documentos científicos actualizados de reconocidas instituciones internacionales, lo cual, acompañado de su creatividad, que todos conocemos, constituye una fuente valiosa para la transformación de nuestro sistema educativo. El doctor Franklin Almeida es reiterativo en su obra de que la sociedad está en un punto de inflexión, pasando de la revolución industrial a la revolución digital y a la inteligencia artificial. Celebro la publicación de esta obra del doctor Almeida, ya que la misma trata problemas acuciantes por lo que transita la educación del país, que en resumen propone la creación de estancias infantiles neuropedagógicas para asumir la educación inicial en la República Dominicana, aplicando la neuroeducación y la neuropedagogía, destacando la formación del cerebro del niño desde el nacimiento hasta los 3 años de vida y cómo se producen los aprendizajes, enriquecida con los diferentes aportes que hay a través de la propuesta. Propone además que las estancias sean asumidas por el Estado a través del Ministerio de Educación, involucrando al sector privado y otorgándole el presupuesto requerido. Plantea que su regulación debe ser tratada como una política de Estado y obligatoria para todos los infantes desde los 45 días de nacido. Propone la actualización y educación continua sobre la neuroeducación a todo el personal docente, acompañado del personal de apoyo. Las estrategias de aprendizaje deben ser evaluadas sistemáticamente.
Ha sido para mí de gran satisfacción conocer la propuesta que hace el doctor Almeida, por lo que me permito felicitarlo con sentimiento de reconocimiento a este esfuerzo tan necesario para enfrentar los déficits por los que atraviesa nuestra educación hoy día y que puede constituirse en un valioso aporte para la transformación de nuestra educación, imprescindible para alcanzar el desarrollo sostenible que este país necesita y se merece. Considerando los valiosos aportes de esta obra, me permito hacer las siguientes propuestas. Solicitar a las universidades que forman profesores en el país utilizar este texto en sus planes de estudio con carácter obligatorio. Desarrollar paneles y mesas redondas para el análisis y discusión del texto en todas las universidades que forman profesores, incluyendo las extensiones en el interior del país. Que esta obra forme parte del ciclo de discusión sobre temas de educación como un medio para la transformación de la educación del país que nos permita dar el salto hacia un verdadero desarrollo sostenible. Y que el MINER distribuya este texto entre sus profesores del nivel inicial y organice círculo de discusión de la obra entre los profesores activos. Muchas gracias. Bueno, como habíamos señalado al iniciar este panel, es evidente la riqueza de las intervenciones que hemos tenido hasta este momento. Y todavía perdón, me olvido del micrófono. Y todavía nos quedan dos grandes expositores, expertos. En este caso, la profesora, mi querida maestra, Josefina Pimentel, que es educadora y psicóloga de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, con un doctorado en educación de la Universidad de Valencia, España, un máster en alta dirección pública de la Universidad Complutense de Madrid y Alcalá de Henares, maestría en educación con énfasis en planeamiento educativo de la Universidad de Brasilia, Brasil, profesora meritísima de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha ocupado altas posiciones en el Estado como es ministra de Educación, es directora general del Infotep y es exdirectora del Departamento de Pedagogía de la UAS. Actualmente, la maestra Josefina Pimentel es la rectora del Instituto Global de Altos Estudios de Ciencias Sociales y Global. Con ustedes, gracias, la profesora Josefina Pimentel. Gracias. Muy buenas noches, presidente Fernández, doctor Franklin Almeida, el autor que nos convoca a todos en esta noche, distinguidos panelistas que nos acompañan y apreciado público en general que en esta noche han sido convocados a este interesante panel. Quiero permitirme leer algunas notas que pude escribir de manera que pueda sistematizar mucho mejor pues las reflexiones que me ha provocado la lectura de su texto, profesor. A lo largo de todo el trabajo que nos presenta en su obra Hallazgos de la neuroeducación para el aprendizaje temprano, el doctor Almeida reflexiona detenidamente acerca de la importancia que representa la inclusión de niños y niñas a temprana edad en programas de educación inicial, debido al efecto favorable que estos producen en el desarrollo ulterior de múltiples capacidades en el repertorio social y cognitivo de estos niños. El doctor Almeida destaca cómo la neuroeducación, un campo nuevo que se deriva de la neurociencia, cuenta con enormes posibilidades para proporcionar herramientas útiles para la enseñanza, contribuyendo a facilitar el proceso de quienes aprenden, en tanto nos ayuda a comprender mejor cómo se establecen los procesos cerebrales relacionados con la emoción, la atención, la memorización, la creatividad y el aprendizaje de disciplinas específicas como por ejemplo las matemáticas, procesos que en todos los casos constituyen la base y por tanto son esenciales para el aprendizaje.
Durante el transcurso de su obra, el profesor Almeida hace referencia al hecho de que durante los primeros 3 años de vida, el cerebro del niño presenta una gran plasticidad, por lo que se requiere poner en marcha políticas de Estado novedosas, inclusivas, de calidad y con gratuidad, que contribuyan a desarrollar todo el potencial que esta etapa evolutiva del desarrollo humano es capaz de desplegar. En tal sentido, subraya que las investigaciones acerca del cerebro están ofreciendo evidencias de que los primeros años de vida, desde la concepción hasta los 6 años, especialmente los primeros 3 años, marcan la pauta para el desarrollo de las habilidades y aptitudes para la vida, indicando por consiguiente cuán valiosos son los efectos de las intervenciones tempranas en los ciclos escolares subsiguientes y en las distintas habilidades para la vida, debido a que la conexión sináptica y la plasticidad cerebral en esta etapa de la niñez son exuberantes. En la medida en que esta red neuronal logra ir despertando habilidades sociales, sensoriales, motoras y cognitivas en el repertorio conductual de los infantes, propio de este ciclo del desarrollo. Según lo establecen los múltiples estudios realizados, los programas dirigidos a la primera infancia producen un impacto multidimensional en los niños a los que va dirigido, en tanto promueven un mayor desarrollo cognitivo y psicosocial en los mismos. Hasta el momento se dispone de una gran profusión de investigaciones acerca del efecto de los primeros años de la vida en el crecimiento y el desarrollo humano, que van desde el campo de la antropología, la psicología del desarrollo, la medicina, la sociología y la educación, tratando de explicar cómo los primeros años de existencia son esenciales en la formación de la inteligencia, la personalidad y la conducta social. Estas investigaciones evidencian que hay momentos críticos en el desarrollo del niño que requieren de ciertas experiencias necesarias para su crecimiento y el desenvolvimiento de sus facultades. Por otra parte, está demostrado que durante los 2 primeros años de vida se producen la mayoría de las células del cerebro y se estructuran las conexiones neuronales. Hacia los 6 años, la mayoría de esas conexiones ya existen, por lo que ofrecen oportunidades de experiencias cognitivas y perspectivas complejas en la primera infancia que favorecen posteriormente el desarrollo de diversas aptitudes para el aprendizaje. Los primeros años de la vida de los niños son pues críticos para el desarrollo de la inteligencia, de la personalidad y del comportamiento social, tal como lo destaca el doctor Almeida en su obra. De acuerdo a lo expresado por la UNESCO, los programas integrados sobre cuidado y desarrollo de la primera infancia favorecen una buena estimulación cognitiva, intercambios afectivos y de comunicación, así como también aseguran una buena salud, nutrición y seguridad. Desde este punto de vista, la UNESCO sostiene que los programas para la primera infancia tienen un impacto multidimensional en los niños, en tanto promueven un mayor desarrollo psicosocial que se expresa en una mejoría del desarrollo cognitivo, favoreciendo el desarrollo de un pensamiento lógico y del razonamiento, del desarrollo social, favoreciendo las relaciones con los demás, del desarrollo emocional, favoreciendo mayores niveles de autoestima y seguridad y de una mayor capacidad lingüística, así como también una buena salud, nutrición y seguridad adecuada, lo que constituye en su conjunto una base mucho más sólida para un aprendizaje a lo largo de la vida.
En lo que respecta a los resultados y progresos en la escuela primaria, la UNESCO señala que los programas para la primera infancia contribuyen a lograr una mayor posibilidad de ingreso de estos niños en tiempo oportuno a la educación escolar, menos posibilidades de repetir grados y contribuye a las mejoras en el aprendizaje. Si tomamos en consideración que buena parte del desarrollo humano ocurre antes de que los niños ingresen en la escuela primaria, se justifica por consiguiente el impulso de la educación inicial, en tanto ésta puede mejorar no solo la eficiencia interna de los sistemas educativos, sino también la equidad en el acceso y la inclusión en la misma. A su vez, quiero destacar que los cambios sociales relacionados con la participación creciente de la mujer en el mundo del trabajo se expresan en un aumento de la demanda de servicios para la atención de la población infantil. En consecuencia, el aumento de la participación de las mujeres en el mundo laboral y el reconocimiento de que el éxito de los alumnos en la escuela es en parte el resultado de las experiencias de los niños antes de ingresar a ella, se ha estimulado el interés y el esfuerzo orientado a que una mayor cantidad de niños y niñas ingresen a edad temprana en estos programas de formación inicial. Por consiguiente, son múltiples las razones que demuestran la importancia que tiene la educación en los primeros años de la vida de los niños, así como profusas las investigaciones que correlacionan la educación preescolar con el descenso de las tasas de repetición y con otros indicadores que miden eficiencia interna en los sistemas educativos y que además, en cierta medida, contribuyen también a minorar los costos, ya que hay una reducción en las tasas de repetición, de sobreedad y en los rezagos desde el punto de vista escolar. Queremos agradecer al doctor Almeida las recomendaciones y propuestas que hace en su libro. En primer lugar, la creación de las estancias infantiles neuropedagógicas que sustituyen un enfoque asistencialista del Estado que solo provee cuidado y alimentación en esta primera etapa a los niños que están incluidos en ellas, sino que trasciende esa mirada clásica, convencional, y trasciende hacia otros aspectos mucho más amplios que tienen que ver con un desarrollo neuropedagógico integral. De manera que él sugiere que a estas estancias ingresen de manera progresiva los 239.583 niños menores de 4 años provenientes de familias vulnerables que viven actualmente en estado de pobreza. En segundo lugar, el doctor Almeida propone un nuevo marco legal que supere lo establecido en la Ley 8701 y que permita la adopción de un nuevo modelo de atención a la primera infancia adscrito al Ministerio de Educación. Y finalmente, las villas para la inclusión social, que permitiría que 787.000 familias que viven aún bajo esta condición de pobreza tengan asegurado un desarrollo humano integral en condiciones de dignidad, de inclusión social y de calidad educativa. Agradecemos pues esta mirada tan comprometida, yo diría con una convicción tan plena, ¿verdad?, de apoyar este ciclo del desarrollo humano y con estas propuestas que son novedosas y que permitirían pues superar grandes rezagos que aún se mantienen en nuestra población infantil y también que afecta a las familias que viven en pobreza. Gracias. Bueno, para cerrar esta primera fase del panel, corresponde ahora la intervención de nuestro querido amigo doctor Onofre Rojas, que hará una intervención enfocada principalmente en las propuestas que hace el autor de la obra,
que estamos presentando esta noche sobre la creación de las estancias neurológicas infantiles y también la creación de las villas de la inclusión social, como él mismo ha denominado en su libro. El doctor Onofre Rojas es doctor en medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pasado presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, donde tuve el placer de conocerlo en esa época, con una maestría en salud pública de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, docente a nivel de grado y de posgrado, consultor nacional e internacional sobre temas relativos a la salud pública y a las políticas públicas. A nivel de Estado, ha desempeñado la función de director ejecutivo de la Comisión de Reforma y Modernización del Estado, donde hizo grandes aportes, y también fue ordenador nacional de los Fondos Europeos de Desarrollo. Con ustedes, el doctor Onofre Rojas. Muy buenas noches a todas y a todos. Doctor Leonel Fernández es presidente constitucional de la República. Doctor Franklin Almeida Rancier, la estrella de la noche, y yo creo que será por buen tiempo en este campo de la neuroeducación, porque es un aporte, como han dicho los especialistas ya, sumamente consistente. Amigas y amigos todos, es muy difícil para mí ya a esta altura del partido poder decir algo interesante. Han hablado ya los especialistas y como decía Mildred, a mí me ha tocado llevar como el camino inverso de los médicos, porque los médicos primero hacen una especialidad de las especialidades básicas y luego hacen subespecialidades. Pero como ustedes escucharon, yo lo que he hecho luego fue una maestría en salud pública, es decir, me fui a un campo más general que propiamente el de la medicina. Y luego el doctor Leonel Fernández me metió en la reforma y modernización del Estado, y a partir de ahí no he parado, digamos, trabajando en asuntos más generales. Pero yo quisiera esta noche comenzar. Mi primer punto es verdaderamente unirme a las felicitaciones al doctor Franklin Almeida, porque, como se ha dicho, tiene demasiado mérito el producir una obra como esta. Los conceptos que utiliza el doctor Almeida, es decir, no pueden ser escritos sin un conocimiento de ciencias básicas de la medicina, como la fisiología, la anatomía, o incursionar en campos ya más complicados como el de la neuroanatomía y la neurofisiología. En realidad, este libro aporta muchos elementos de estas disciplinas, y la verdad es que creo que es un esfuerzo enorme. Y además, ¿qué es lo que podría comentar también de gran importancia? Es que en realidad Franklin Almeida ha tomado este acicate de la neuroeducación, la neuropedagogía, basándose en general en las neurociencias, para producir un conjunto de propuestas. Porque aunque la primera propuesta que está ahí, la fundamental, que son las estancias infantiles neuropedagógicas, y que van orientadas principalmente a la primera infancia, es decir, el enfoque que hace Franklin Almeida, es decir, permite y además casi que obliga
a un tratamiento más general de otras etapas de la vida. Por ejemplo, ya algunos de los panelistas señalaron el tema de la vida prenatal, es decir, el tema de la atención a la madre, el cuidado de la madre, la nutrición de la madre es un elemento decisivo en el desarrollo neurológico posterior. Entonces, aquí vienen, por supuesto, en cada campo de esto, las políticas públicas, y yo diría que es quizás el elemento esencial que este libro permite y da múltiples pistas de cómo poder enarbolar políticas públicas de inclusión social. Y allí vamos a las áreas de carácter social del Estado, desde donde pueden implementarse esas políticas. Por ejemplo, en el campo de la salud pública, comenzando por el tema de la madre, es una cuestión esencial, o sea, y la verdad es que tenemos bastantes retrasos. O sea, cuando usted se encuentra que la República Dominicana todavía tiene una tasa de mortalidad materna de 169 madres que han muerto, de acuerdo a los por cada 100.000 nacidos vivos, así se calcula esa tasa. Es decir, es una tasa sumamente elevada. Cuando usted, cuando lanzan las cifras de la República Dominicana de la cantidad de partos que se han hecho por cesáreas, es decir, y usted se encuentra todavía con un 47% y digamos, cuando eso se evalúa a nivel de centros privados es hasta 90%, cuando la Organización Mundial de la Salud, digamos, recomienda es decir, que esta tasa podría rondar entre un 10 a un 15%. Entonces, comenzando por esa parte tan esencial que nos obliga a una mirada distinta en la orientación de las políticas sanitarias. Y un aporte muy importante que hace el doctor Almeida es que en los enfoques que tienen que ver con las políticas de salud, él asume un enfoque integral. Un enfoque integral. Normalmente, o en la generalidad de los casos, los enfoques que se hacen en materia de políticas de salud pública se concentran en una línea de la salud, que es la atención médica. Pero hay dos líneas más fundamentales en materia de salud, que es la prevención de las enfermedades, y una tercera línea que todavía mucho más importante, que es lo que se llama la promoción de la salud. Que cuando se habla de promoción de la salud, normalmente hay una confusión conceptual en cuanto a que se cree que es como 3 minutos ya, Dios mío. Bueno, lo que quiero señalar es que es fundamental ese enfoque integral que da el doctor Almeida, pero lo propio lo podemos aplicar en el área de la educación y, por supuesto, la propuesta que hace el doctor Almeida sobre las villas de inclusión social, en realidad es una propuesta fundamental, porque tiene que ver con dos temas esenciales de las políticas sociales, lo que es el hábitat y la vivienda. Es decir, elementos esenciales. Entonces, inspirado en el profesor Juan Bosch con las Villas de la Libertad, él hizo un ejercicio práctico en una zona de Ligüero y entonces está haciendo este planteamiento. Yo podría decir, en términos generales, que este libro en realidad
veo que tiene una intencionalidad que va mucho más allá de las propuestas concretas, porque es la búsqueda de medios para propiciar desde el Estado políticas de inclusión social. Las políticas de inclusión social más inclusivas no solamente en República Dominicana, sino que en América Latina en general, constituyen el gran déficit. Entonces, Almeida, desde la neuroeducación, desde la neuropedagogía, está haciendo un planteamiento orientado a lo que podría ser el desarrollo de políticas públicas que nos lleven a tener una sociedad más inclusiva, una sociedad más productiva, una sociedad que efectivamente pueda lograr esa cohesión social que normalmente se demanda y en definitiva yo creo que el doctor Almeida quiere a través de estas propuestas contribuir, hacer una contribución a lograr lo que Juan Pablo Duarte quería para los dominicanos y que luego el profesor Juan Bosch lo desarrolló ampliamente, y que hoy día el doctor Leonel Fernández es la expresión en la República Dominicana de esa búsqueda que tenía Duarte, que decía que él lo único que quería era que los dominicanos fueran libres e independientes, que fueran felices y que vivieran tranquilos. Entonces, en este libro nosotros encontramos las pistas, muchas pistas para proponer en estos tiempos unas políticas de carácter social novedosas, inclusivas y que nos permitan transitar por la inteligencia artificial y por todos los desafíos que tiene la vida de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los panelistas, que lo cierto es que ha sido una ronda muy enriquecedora y que yo estoy segura, porque me ha sucedido a mí, que hemos reafirmado conocimientos que teníamos, pero hemos aprendido cosas nuevas, tanto de la parte relativa a los aportes que hace la neuroeducación, y en los aportes que hace la neuroeducación, el planteamiento de las educadoras de cómo utilizar esos aportes de la neurociencia para el aprendizaje, y luego las propuestas que nos hace el autor de la obra, que hoy estamos poniendo en circulación, de cómo implementar políticas públicas que puedan, a partir de estos conocimientos y estos hallazgos de la neurociencia y la neuroeducación, poder transformar la realidad. Transformar una realidad que es un desafío que todavía tenemos esa deuda con la sociedad dominicana. En este momento es la oportunidad de que el público levante su mano y pueda tomar la palabra. El profesor Almeida, que es un educador, no concibe un encuentro de esta naturaleza sin la participación del público. Ustedes son parte importante esta noche. Yo le quiero pedir a mi compañera Zaira Ledesma que por favor los que levanten las manos, todos los que quieren hablar, y vamos a anotar los nombres de las personas que han levantado su mano para participar. Se levantan por favor y dicen su nombre para tener el control, y los vamos a llamar por ese listado. Tenemos un máximo de 10 oportunidades de intervención para no extendernos demasiado. Sí, saludos, buenas noches. Felicitaciones, doctor Franklin, a los panelistas por su abordaje. En la parte quisiera proponer, dentro de esa inclusión social de políticas públicas que se pueden implementar, la prueba de tamizaje de pruebas neuropsicológicas en nuestros alumnos. Los alumnos no llegan a las escuelas ya de 5 años. Y ya a los 5 años, como han explicado los especialistas, hay mucho camino ya recorrido.
También en la repetición escolar tenemos muchas dificultades porque no hay un abordaje científico sobre esa repitencia. Y también en lo que es la parte de los programas de formación de las universidades, porque hay mucha deficiencia en los programas que imparten las universidades en la formación inicial de los docentes. Los docentes llegan graduados, van a un concurso, pero en la parte curricular en cuanto a los contenidos que son formados en las universidades, entonces cuando ya llegan a las aulas hay mucho problema para poder implementar esta serie de conocimientos que tienen que tener un abordaje más científico. Darle las gracias a retomar el carácter científico del proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias. Una reflexión. Continuamos con Juana Sánchez. Sí. Buenas noches. Quiero agradecer al doctor Franklin Almeida, porque yo soy una abuela de un niño que tiene esas condiciones. Cuando usted me envió la información, yo la difundí, invité, porque es un tema que los padres y los abuelos y la gente en sentido general debe conocer, porque hay muchos niños y niñas en este país con ese síndrome. Y las propuestas que usted hace, las veo bien acertadas. Y yo creo que en un próximo gobierno del doctor Leonel Fernández, eso se aplique. Porque es caro, el tratamiento muy caro. Entonces, el Estado debe garantizar la salud a los niños y niñas, que muchas veces... Tiempo, Juana. Ya voy a terminar, sí. Que muchas veces no alcanzan a recibir un tratamiento y se quedan con la enfermedad, pudiendo haberse tratado desde que... A todo, a lo que usted trató. Sí, entonces, gracias, doctor y amigo, mi profesor del colegio universitario también. Gracias, doña Juana. El señor Felipe Ventura. Los principales desafíos, maestro, que enfrenta para la aplicación de esta propuesta en nuestro sistema educativo actual, y cómo podríamos vencerlo para potencializar el aprendizaje en los niños en la etapa temprana. Gracias. Muy bien. Seguimos con el profesor Braulio. Buenas noches, mi nombre es Braulio, soy médico y diplomático y estoy muy contento de estar presente en tan interesante actividad, y más con la presencia del doctor Leonel Fernández. Mi pregunta va al panel. Entonces, el primer paso para echar adelante esa propuesta sería un asunto básicamente presupuestal. ¿Y cuál sería el rol de la capacidad estatal? Cuando hablo de capacidad estatal, hablo de que, por ejemplo, en el caso del manejo del espectro autista, se necesita un manejo multidisciplinario, y en los pueblos que están muy lejos de la capital, muchas de esas especialidades no se encuentran. Muchas gracias. Continuamos con Tomás Pérez. Bueno, felicitar al doctor Franklin Almeida, ¿no?, a los panelistas por sus exposiciones. Nosotros actualmente estamos en el proceso de realizar un concurso virtual con juguetes y juegos tradicionales en la escuela primaria Mauricio Bay de Villajuana. Unos 750 niños van a participar. Entonces, hablando de la neuroeducación, viene este tema, va muy bien, ¿no? A los niños que ahora salen de vacaciones, de momento no tienen mucho que hacer. Y en esa relación, padre, madre, abuelo, abuelas, los estudiantes van a ser acompañados, van
van a ser acompañados por sus abuelos, abuelas, madres, padres. En esa relación se fortalece, ¿no?, la relación intrafamiliar, la identidad cultural que nos identifica como dominicanos, porque juguetes y juegos tradicionales, decía Marcio. Tiempo. Ay.